Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. Viviendo bajo un mismo techo. La inauguración de las nuevas residencias de la UA debía ser algo simple y organizado, hasta que ocurre un pequeño problema. Por un error logístico, sobra un lugar en el edificio femenino. Y para resolverlo, el director Nezu toma una decisión que cambiará la tranquilidad de todos. Las chicas elegirán qué chico vivirá con ustedes. Lo que parecía una simple votación termina convirtiéndose en un caos absoluto. Momentos incómodos, peleas y celos, tensiones románticas inesperadas. Y el elegido es Izuku Midoriya. Ahora deberá sobrevivir viviendo bajo el mismo techo con varias chicas mientras intenta mantener su cordura intacta. Izuku por Harem. Comedia romántica, vida escolar y convivencia. ¿Cómo terminará esta locura? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 27. Setsuna Tokage, parte 2. El sábado llegó mucho más rápido de lo que Setsuna habría deseado. O al menos eso pensó cuando abrió los ojos después de haber dormido una cantidad ridículamente insuficiente de horas. Durante unos segundos permaneció acostada mirando el techo de su habitación, completamente inmóvil, intentando recordar por qué se sentía tan cansada. Entonces los acontecimientos de la noche anterior regresaron a su memoria como una estampida de dinosaurios enfurecidos. El documental. La discusión. El sillón. Su brillante idea de demostrar superioridad intelectual. El hecho de haber terminado prácticamente encima de Midoriya. Y peor aún, el hecho de que el condenado hubiera respondido con aquel maldito sí, señora, que desde entonces se había negado a abandonar su cabeza. Apenas recordó aquello, Setsuna agarró la almohada que tenía al lado y se cubrió el rostro con ella mientras emitía un sonido ahogado de absoluta frustración. No podía creer que hubiera pasado medianoche pensando en eso. Ni tampoco podía creer que hubiera perdido horas de sueño por culpa de un muchacho que probablemente seguía durmiendo sin tener la menor idea del desastre emocional que estaba provocando. Finalmente tomó su celular y revisó la hora. Las 8 de la mañana. Normalmente habría seguido durmiendo un poco más, especialmente siendo sábado, pero aquella mañana era diferente. Porque tenía una misión. Una misión importante. Una misión crítica para la supervivencia de su orgullo. Una misión que determinaría el futuro de su colección personal de dinosaurios. Porque sí, la noche anterior había hecho una declaración extremadamente peligrosa. Había afirmado con absoluta confianza que jamás caería bajo el encanto de Izuku Midoriya. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. Y además había prometido regalar toda su colección de dinosaurios si aquello ocurría. El problema era que ahora comenzaba a sospechar que tal vez había hablado demasiado rápido. Setsuna se incorporó de golpe sobre la cama. Setsuna, se señala a sí misma. No, negó con la cabeza. Setsuna. No, volvió a negarlo. Setsuna. No voy a perder contra Midoriya. La determinación apareció inmediatamente en sus ojos, porque ella era Setsuna Tokage, fanática profesional de los dinosaurios, experta en molestar personas, autoproclamada genio y una mujer fuerte. No iba a ser derrotada por una sonrisa amable, no iba a ser derrotada por buenos modales y definitivamente no iba a ser derrotada por unos ojos verdes estúpidamente bonitos. Setsuna se quedó inmóvil, luego parpadeó y golpeó la almohada. Setsuna. Concéntrate. La peliverde se levantó de la cama como si estuviera preparándose para una batalla. Caminó hasta su escritorio, abrió varios libros relacionados con paleontología, tomó algunas revistas científicas que había comprado meses atrás y comenzó a revisar información con una concentración que normalmente solo aparecía antes de los exámenes importantes. Si Midoriya quería discutir sobre dinosaurios, entonces ella iba a prepararse. No importaba cuánto conocimiento tuviera. No importaba cuántos datos curiosos hubiera leído. Ella iba a llegar armada hasta los dientes con información científica. Mientras repasaba nombres imposibles de pronunciar, clasificaciones evolutivas y teorías recientes sobre distintas especies, intentaba ignorar el verdadero problema y el verdadero problema no eran los dinosaurios. El verdadero problema era Midoriya, porque cuanto más intentaba no pensar en él, más terminaba pensando en él.
Recordó la conversación de la tarde anterior, recordó cómo había mostrado interés genuino por su Kirk, recordó cómo la había escuchado hablar. Recordó cómo se emocionaba cuando discutían algún tema que le gustaba, recordó la manera en que sonreía y volvió a recordar el documental. Setsuna cerró el libro de golpe. Setsuna. No. Abrió otro, continuó leyendo, 5 minutos después volvió a distraerse, porque ahora estaba recordando cómo Midoriya había permanecido 4 horas viendo dinosaurios sin aburrirse. Eso era sospechoso, muy sospechoso, la mayoría de las personas habrían huido después del segundo episodio, pero él se había quedado y además había participado activamente en las conversaciones. Setsuna volvió a cerrar el libro. Setsuna. ¡No! Se levantó de la silla, comenzó a caminar por la habitación, porque aquello ya estaba empezando a parecer una conspiración. Una conspiración específicamente diseñada para destruir su estabilidad emocional. Mientras tanto, el responsable de toda aquella crisis existencial permanecía completamente ajeno a los acontecimientos. Izuku seguía dormido, sin la menor idea de que una estudiante de la clase 1B acababa de convertirlo en el enemigo natural de su cordura. En su habitación, el peliverde descansaba como cualquier adolescente normal después de una semana agotadora. La luz de la mañana entraba lentamente por la ventana mientras él permanecía acostado sin preocuparse por nada. No estaba pensando en dinosaurios. No estaba pensando en debates científicos. No estaba pensando en corazones acelerados. Ni siquiera estaba pensando en Setsuna. Simplemente dormía, lo cual probablemente habría enfurecido a la propia Setsuna si lo hubiera sabido. Porque mientras ella llevaba horas luchando contra pensamientos intrusivos relacionados con cierto muchacho de cabello verde, el causante del problema estaba disfrutando de un sueño perfectamente normal. La injusticia era evidente. En algún momento de la mañana, Setsuna terminó sentándose nuevamente frente a su escritorio. Había acumulado una cantidad absurda de apuntes sobre dinosaurios. Había anotado fechas, clasificaciones, curiosidades, hipótesis científicas, datos de excavaciones. Todo aquello con el único propósito de asegurarse una futura victoria en cualquier discusión relacionada con dinosaurios. Sin embargo, incluso después de todo eso, seguía sintiendo que algo andaba mal, porque cuanto más intentaba convencerse de que todo era una simple competencia amistosa, menos creíble sonaba la explicación. Finalmente apoyó la frente contra el escritorio. Setsuna, murmura. Esto es ridículo. Permaneció así durante varios segundos, luego levantó lentamente la cabeza y observó una pequeña figura de dinosaurio que decoraba uno de los estantes de su habitación. Era uno de sus favoritos, un viejo tiranosaurio que había comprado años atrás. Setsuna lo tomó entre sus manos y lo observó seriamente. Setsuna. Escucha. Silencio. Setsuna. Tú y yo sabemos que no voy a enamorarme de Midoriya. El dinosaurio permaneció en silencio. Setsuna. ¿Verdad? Más silencio. Setsuna entrecerró los ojos. Setsuna. No me mires así. El dinosaurio continuó sin responder, porque era un dinosaurio de plástico, pero en la mente de Setsuna parecía estar juzgándola. La peliverde dejó escapar un largo suspiro y volvió a mirar por la ventana. El sábado apenas estaba comenzando. Todavía quedaba mucho día por delante y, aunque ella aún no lo sabía, las probabilidades de mantener intacta su colección de dinosaurios comenzaban a disminuir peligrosamente. Porque había una realidad que Setsuna todavía se negaba a aceptar, no importaba cuánto estudiara, no importaba cuántos argumentos preparara, no importaba cuántas trampas ideara para poner nervioso a Midoriya. El problema nunca habían sido los dinosaurios, el problema era que cada vez que pensaba en Izuku Midoriya, terminaba sonriendo sin darse cuenta y eso, para alguien tan orgullosa como Setsuna Togake, era una señal mucho más peligrosa que cualquier depredador prehistórico. Luego de pasar prácticamente toda la mañana luchando contra sus propios pensamientos, Setsuna finalmente decidió que ya no podía seguir encerrada en su habitación. Permanecer ahí solamente empeoraba las cosas. Cada vez que intentaba estudiar dinosaurios terminaba pensando en Midoriya. Cada vez que intentaba concentrarse en alguna teoría paleontológica, su mente regresaba a la discusión de la noche anterior. Y cada vez que recordaba cómo había terminado prácticamente encima del peliverde mientras intentaba demostrar que tenía razón, sentía unas ganas enormes de golpearse contra la pared. Por eso, después de vestirse y arreglarse, bajó las escaleras de la residencia con la intención de buscar a Izuku para llevarlo al museo y de una vez por todas acabar aquella discusión científica que seguía abierta. Al llegar al primer piso, la peliverde esperaba encontrarlo estudiando, como era costumbre.
Sin embargo, lo que encontró fue una escena mucho más tranquila. En uno de los sillones de la sala común, Izuku se encontraba viendo las noticias junto a Ponji. Ambos observaban atentamente la televisión mientras una reportera relataba una reciente intervención heroica ocurrida durante la madrugada. Las imágenes mostraban calles dañadas, vehículos volcados y varios héroes trabajando en la evacuación de civiles. En medio de toda aquella operación destacaba una figura gigantesca que utilizaba su tamaño para retirar escombros y abrir caminos seguros para las personas atrapadas. Era Mt. Lady, quien aparentemente había liderado gran parte del rescate. Setsuna observó la escena durante unos segundos mientras terminaba de bajar las escaleras. Lo curioso era que tanto Pony como Izuku parecían completamente absortos en el reportaje. El brillo en los ojos de ambos dejaba bastante claro que estaban disfrutando verlo. Especialmente Izuku. Como siempre ocurría cuando se trataba de héroes, parecía incapaz de apartar la vista de la pantalla. Izuku observa la televisión con interés. Eso fue impresionante. Mira cómo utilizó su tamaño para bloquear la caída de esos escombros antes de que alcanzaran a los civiles. Honestamente, reaccionó muy rápido. Pony asiente mientras sonríe. Pelley. Yeetel Xantu Chukajle Kasano Obobeik Santu Salvartajle Maakobo. Le veyó Hajtalam. Izuku apoya una mano sobre su mentón mientras sigue analizando la escena. Exactamente. Mucha gente piensa primero en capturar a los villanos, pero proteger a las personas siempre debe ser la prioridad. Mt. Lady tomó la decisión correcta desde el principio. De verdad es una heroína increíble. Y fue exactamente en ese momento cuando el destino decidió divertirse un poco, porque otra persona acababa de bajar las escaleras. Una persona que todavía llevaba puesta una llamativa pijama de color oscuro, una persona que casualmente mantenía una rivalidad profesional con Mt. Lady y una persona que acababa de escuchar únicamente la última parte de la conversación. Nemuri Kayama. La heroína permaneció inmóvil durante unos segundos observando la escena. Luego giró lentamente la cabeza hacia la televisión. Después hacia Izuku. Luego nuevamente hacia la televisión. Finalmente volvió a mirar a Izuku. La sonrisa que apareció en su rostro era amable, demasiado amable, peligrosamente amable. Setsuna sintió una gota de sudor recorrerle la nuca, porque ya estaba viendo hacia dónde iba aquello. Nemuri comenzó a caminar tranquilamente hasta llegar detrás del sillón. Izuku se dio cuenta de su presencia y sonrió. Izuku levanta una mano para saludar. Buenos días. Nemuri sonríe. Buenos días, Izuku-chan. Hasta ahí todo parecía normal, luego Nemuri tomó asiento, muy cerca. Nemuri inclina ligeramente la cabeza. Así que Mt. Lady es una heroína increíble. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Eh? Nemuri, manteniendo la sonrisa. Eso escuché. Izuku no entendía el peligro que acababa de pisar. Setsuna sí, y por eso ya estaba preparándose mentalmente para el desastre. Izuku rasca ligeramente su mejilla. Bueno, sí. Lo estaba diciendo por el rescate que acaba de aparecer en las noticias. Manejó bastante bien la situación. Nemuri continuó sonriendo. Nemuri. Claro. Bastante bien. Izuku. Sí, Nemuri. Increíble. Izuku. Sí. Nemuri. Extraordinaria. Izuku comenzó a sentirse extraño, muy extraño, porque aquella conversación estaba tomando una dirección que no comprendía. Pony también parecía confundida. Setsuna ya quería intervenir. Nemuri cruza una pierna mientras lo observa. Entonces dime, Izuku-chan. ¿Qué otras cosas admirables tiene Mt. Lady? Izuku abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, porque honestamente no entendía por qué aquello sonaba como un interrogatorio. Izuku, nervioso. Bueno, es una heroína bastante competente. Nemuri. Ajá. Izuku. Y tiene mucha experiencia. Nemuri. Ajá. Izuku. Y sabe trabajar en equipo. Nemuri. No me digas. Cada respuesta parecía empeorar las cosas. Setsuna ya estaba viendo cómo el peliverde cavaba su propia tumba sin darse cuenta. Finalmente decidió que había llegado el momento de actuar, porque una cosa era competir contra Midoriya. Otra muy distinta era verlo morir socialmente frente a sus ojos. La peliverde avanzó rápidamente, agarró el brazo de Izuku y tiró de él. El muchacho casi se cae del sillón. Izuku, confundido. Tokage-san. Setsuna. Nos vamos. Izuku. ¿Qué? Setsuna. Ahora, Izuku. Pero. Setsuna.
Dije, ahora. Nemuri levantó una ceja, Pongi observó toda la escena sin entender absolutamente nada y antes de que alguien pudiera reaccionar, Setsuna ya estaba arrastrando a Peliverde hacia la salida. Unos segundos después ambos se encontraban afuera de la residencia, la puerta se cerró detrás de ellos y por primera vez en varios minutos, Izuku sintió que podía respirar normalmente. El muchacho observó a Setsuna con evidente confusión. Izuku ríe nerviosamente. No estoy seguro de lo que acaba de pasar. Setsuna soltó un largo suspiro. Setsuna. Créeme. Es mejor así. Izuku. ¿Hice algo malo? Setsuna. Técnicamente no. Izuku. Entonces. Setsuna. Simplemente sobreviviste. Izuku seguía sin entender nada, pero decidió no hacer más preguntas, probablemente era mejor para su salud. Ambos comenzaron a caminar por la calle mientras el aire fresco de la mañana acompañaba sus pasos. A diferencia de la residencia, el exterior se sentía tranquilo. No había interrogatorios extraños. No había rivalidades heroicas. No había amenazas académicas. Solamente ellos dos caminando rumbo a su destino. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Entonces Setsuna recordó el verdadero motivo de aquella salida y una sonrisa confiada apareció nuevamente en su rostro. La Peliverde giró hacia él. Setsuna cruza los brazos con orgullo. Bueno, Midoriya. Espero que estés preparado. Izuku sonríe. ¿Preparado para qué? Setsuna señaló hacia adelante como si estuviera a punto de iniciar una expedición histórica. Setsuna. Para que tu cerebro explote. Hoy vas a aprender tantas cosas sobre dinosaurios que cuando regreses a la residencia ya no volverás a ser la misma persona. Izuku soltó una pequeña carcajada. Izuku. Eso suena un poco exagerado. Setsuna niega con la cabeza. No tienes idea de lo equivocado que estás. He pasado toda la mañana preparándome. Izuku. Toda la mañana. Setsuna se quedó callada un instante, porque acababa de admitir más de lo que pretendía. Izuku sonrió y aquella sonrisa volvió a golpear directamente el corazón de la Peliverde. Setsuna apartó rápidamente la mirada, maldito Midoriya, maldita sonrisa, malditos ojos verdes. Y maldito fuera el hecho de que cada vez que él sonreía, su corazón parecía olvidar completamente que existía una colección de dinosaurios en juego. El trayecto hacia el museo resultó ser mucho más complicado de lo que cualquiera de los dos había imaginado, y no porque hubiera tráfico, retrasos o algún problema con el transporte público. No. El verdadero problema era que ambos estaban sentados uno al lado del otro en los asientos del autobús y, por alguna razón, ninguno parecía capaz de mantener una conversación normal. El vehículo avanzaba con suavidad por las calles de Musutafu mientras el murmullo constante de los demás pasajeros llenaba el ambiente. Algunas personas hablaban sobre trabajo, otras revisaban sus teléfonos y algunas simplemente observaban por las ventanas mientras disfrutaban del recorrido. Sin embargo, en aquella fila específica del autobús parecía existir una dimensión completamente diferente, una donde el silencio reinaba con una fuerza absurda. Izuku permanecía sentado correctamente, con las manos apoyadas sobre sus piernas y la mirada fija en algún punto indefinido del suelo. No era que no quisiera hablar. El problema era que todavía se sentía algo nervioso por la situación. Después de todo, aquella salida había comenzado como una discusión sobre dinosaurios y ahora se encontraba viajando solo junto a Setsuna hacia un museo. Por otro lado, Setsuna estaba atravesando una batalla mucho peor. Intentaba aparentar tranquilidad mirando ocasionalmente por la ventana, cruzando y descruzando las piernas o acomodándose el cabello, pero la realidad era que su corazón llevaba más de una hora comportándose como un criminal perseguido por hormigas. El simple hecho de tener a Midoriya sentado tan cerca ya era suficiente para desestabilizarla, pero lo peor era que cada vez que el autobús tomaba una curva o frenaba ligeramente, sus brazos terminaban rozándose por accidente. Y cada vez que eso ocurría, Setsuna sentía que perdía años de esperanza de vida. La Peliverde apretó ligeramente los labios mientras intentaba convencerse de que aquello era ridículo. Ella era Setsuna Togata, no Togake. Una chica inteligente. Segura de sí misma. Divertida. Carismática. Una futura heroína profesional. No podía estar perdiendo la compostura simplemente porque un muchacho se encontraba sentado a 20 centímetros de distancia. Era absurdo. Completamente absurdo. El problema era que su corazón parecía no compartir esa opinión. Después de varios minutos de silencio incómodo, la situación ya había llegado a un punto donde incluso ella comenzaba a sentirse desesperada. Si continuaban así durante todo el viaje probablemente ambos terminarían convirtiéndose en estatuas.
Por eso tomó una larga respiración para ordenar sus pensamientos y finalmente decidió romper el silencio. Setsuna desvía ligeramente la mirada mientras intenta sonar casual. Oye, Midoriya, hay algo que siempre me dio curiosidad. Izuku levantó la cabeza inmediatamente. Izuku sonríe con amabilidad. ¿Sí? Setsuna se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja antes de continuar. Setsuna, ¿cómo fue tu examen de admisión para entrar a la UA? La pregunta tomó por sorpresa al peliverde, durante unos segundos pareció procesarla, luego sonrió ligeramente. Izuku rasca su mejilla. Bueno, supongo que fue una experiencia bastante intensa. Setsuna lo observó con atención. Izuku permaneció unos segundos recordando aquel día antes de continuar. Izuku. La parte escrita me fue bastante bien. Siempre me ha gustado estudiar, así que no tuve demasiados problemas ahí. El verdadero problema llegó durante la prueba práctica. Setsuna escuchaba atentamente. Izuku. Cuando comenzó el examen, todos los estudiantes salieron corriendo para destruir robots y conseguir puntos. Yo intenté hacer lo mismo, pero las cosas no salieron exactamente como esperaba. Setsuna inclinó ligeramente la cabeza. Izuku soltó una pequeña risa avergonzada. Izuku. La verdad es que no conseguí ningún punto derrotando robots. Setsuna parpadeó. Setsuna. ¿Ninguno? Izuku negó. Izuku. Ni uno solo. La peliverde quedó sorprendida, porque actualmente Midoriya era considerado uno de los estudiantes más prometedores de primer año, resultaba difícil imaginarlo teniendo un desempeño tan malo. Izuku continuó. Izuku. Cuando apareció el robot de 0 puntos pensé que todo había terminado. La mayoría de los estudiantes comenzaron a huir y yo también iba a hacerlo, hasta que vi que Uraraka-san había quedado atrapada entre los escombros. Mientras hablaba, su expresión se volvió más seria. Izuku. No tuve tiempo para pensar demasiado. Solamente reaccioné. Corrí hacia ella y utilicé mi Kirk para destruir al robot antes de que pudiera aplastarla. Setsuna lo observaba atentamente. Izuku. El problema fue que en ese momento todavía no sabía controlar mi poder. La fuerza del impacto destruyó completamente mi brazo derecho y también ambas piernas. El corazón de Setsuna dio un pequeño salto, su mirada bajó instintivamente hacia el brazo del muchacho. Aunque sabía que actualmente estaba perfectamente sano, escuchar aquello seguía resultando impactante. Setsuna frunce ligeramente el ceño. Espera, ¿destruiste tus propios huesos? Izuku asintió. Izuku. Prácticamente. Setsuna. Eso suena horriblemente doloroso. Izuku ríe nerviosamente. Sí, un poco. Setsuna lo observó como si acabara de escuchar la respuesta más estúpida del mundo. Izuku rápidamente levantó ambas manos. Izuku. Bueno, bastante doloroso. Setsuna negó con la cabeza, a veces Midoriya tenía una capacidad impresionante para minimizar cosas absurdamente graves. Izuku continuó. Izuku. Después de eso pensé que había reprobado. Tenía 0 puntos de combate. Literalmente 0. Así que asumí que no tenía ninguna posibilidad de entrar. Setsuna ya conocía el final de la historia, pero aún así siguió escuchando. Izuku. Sin embargo, unos días después recibí la carta de aceptación y descubrí que la UA también evalúa las acciones heroicas. Los profesores y el director consideraron que salvar a Uraraka-san era más importante que derrotar robots, así que me otorgaron 60 puntos de rescate. Una sonrisa apareció en su rostro. Izuku. Y gracias a eso logré entrar. Durante unos segundos Setsuna permaneció en silencio, no porque no supiera qué responder, sino porque, una vez más, Midoriya había logrado recordarle por qué tantas personas terminaban apreciándolo. No había hablado de sí mismo como un héroe, no había presumido, no había intentado sonar impresionante. Simplemente había contado la historia como si salvar a alguien hubiera sido la decisión más natural del mundo y probablemente para él lo era. Izuku giró entonces la cabeza hacia ella. Izuku. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en tu examen? Setsuna sintió inmediatamente deseos de desaparecer, porque ahí venía la parte menos heroica de la historia. Setsuna rasca su mejilla mientras desvía la mirada. Bueno. Izuku esperó. Setsuna. La verdad es que yo no hice el examen. Izuku parpadeó, Setsuna suspiró resignada. Setsuna. Entré por recomendación. El peliverde abrió ligeramente los ojos, no porque fuera algo malo, simplemente no lo sabía. Izuku. ¿En serio? Setsuna asintió. Setsuna. Sí. Así que mientras tú estabas rompiéndote todos los huesos del cuerpo y luchando contra robots gigantes, yo estaba haciendo una evaluación completamente diferente. Izuku soltó una pequeña risa, Setsuna también, luego cruzó los brazos. Setsuna.
Aunque no lo parezca, soy bastante inteligente. Izuku sonrió. Setsuna. Bueno, bastante inteligente cuando quiero serlo. Izuku. Nunca pensé lo contrario. La peli verde se sorprendió. Setsuna. ¿No? Izuku negó. Izuku. Claro que no. Siempre me has parecido muy lista. Setsuna sintió que algo dentro de ella tropezaba, otra vez. Maldito Midoriya. Setsuna, desvía rápidamente la mirada. Bueno, de todos modos prefiero divertirme. No quiero convertirme en una de esas personas súper inteligentes que viven amargadas todo el tiempo. Izuku reflexionó unos segundos antes de responder. Izuku. Creo que está bien. Setsuna volvió a mirarlo, Izuku sonrió con sinceridad. Izuku. Si eso te hace feliz, entonces está bien. Y ahí estaba nuevamente, aquella sonrisa. Aquella maldita sonrisa que parecía atravesar todas sus defensas sin hacer el menor esfuerzo. Setsuna intentó mantener una expresión normal. Intentó actuar como siempre, intentó convencerse de que aquello no significaba nada. Pero mientras observaba al muchacho sentado junto a ella, hablando con aquella sinceridad tan característica, comenzó a sospechar que su situación era mucho peor de lo que estaba dispuesta a admitir. Porque por primera vez desde que había comenzado todo aquel juego de bromas, celos y provocaciones, una idea peligrosa empezó a formarse en el fondo de su mente. Y esa idea era que quizás, solamente quizás, ya no estaba intentando molestar a Midoriya, quizás comenzaba a gustarle de verdad. Luego de varios minutos de viaje, el autobús finalmente comenzó a acercarse a la zona donde se encontraba el museo de paleontología más grande de Musutazu. A medida que los edificios modernos daban paso a una zona más amplia y abierta, donde varias estructuras culturales compartían espacio con parques y plazas, algo comenzó a cambiar lentamente en Setsuna. Al principio fue apenas perceptible. Una sonrisa más grande de lo normal. Luego una ligera inquietud en su asiento. Después empezó a mirar constantemente por la ventana. Finalmente, cuando el enorme edificio del museo apareció a la distancia, toda la compostura que había intentado mantener durante el trayecto desapareció por completo. Los ojos de la peli verde se iluminaron de una manera que Izuku jamás había visto antes. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella. Toda la confianza burlona, toda la actitud provocadora, toda la imagen de chica relajada que normalmente mostraba, desapareció. Y en su lugar apareció una versión completamente distinta de Setsuna. Una que parecía una niña pequeña a punto de entrar en la juguetería más grande del mundo. Setsuna prácticamente pegó el rostro contra la ventana. Setsuna, emocionada. Midoriya. Midoriya. Mira. Mira. Izuku se inclinó ligeramente para observar. Izuku, sonríe. Sí, ya lo vi. Setsuna. Es enorme. Izuku. Sí, Setsuna. Mucho más grande de lo que pensé. Izuku soltó una pequeña risa, porque la emoción de Setsuna era tan genuina que resultaba imposible no contagiarse un poco. Cuando el autobús finalmente se detuvo, la peli verde prácticamente saltó de su asiento. Ni siquiera esperó demasiado. Apenas las puertas se abrieron, salió disparada hacia el exterior mientras Izuku la seguía con una mezcla de diversión y resignación. El muchacho observó cómo Setsuna levantaba la cabeza para contemplar la enorme fachada del museo. El edificio era impresionante. Varias columnas decoraban la entrada principal y enormes esqueletos reconstruidos podían verse a través de algunos ventanales. Incluso desde afuera era evidente que aquel lugar estaba dedicado completamente a la historia de la vida prehistórica. Para cualquier visitante común seguramente sería interesante, para Setsuna era el equivalente a llegar al paraíso. La peli verde permaneció inmóvil unos segundos contemplando el edificio, luego giró lentamente hacia Izuku y él vio algo que rara vez aparecía en ella. Felicidad pura, sin sarcasmo, sin bromas, sin ninguna máscara. Simplemente felicidad. Setsuna apunta emocionada hacia el edificio. ¿Lo estás viendo? Izuku sonríe. Lo estoy viendo, Setsuna. ¿Entiendes dónde estamos? Izuku. En un museo. Setsuna abrió la boca, luego volvió a cerrarla, después lo señaló acusadoramente. Setsuna. No, Izuku. No. Setsuna. No estamos en un museo. Izuku parpadeó confundido, Setsuna colocó ambas manos sobre sus caderas. Setsuna. Estamos en el lugar donde vive la felicidad. Izuku soltó una carcajada y aquello solamente hizo que Setsuna se emocionara más. Sin previo aviso, la peli verde agarró uno de sus brazos y comenzó a arrastrarlo, Izuku casi perdió el equilibrio. Izuku ríe nerviosamente. Tokage-san. Más despacio. Setsuna. No hay tiempo. Izuku. ¿Cómo que no hay tiempo? Setsuna.
Hay dinosaurios esperando. Izuku. Estoy bastante seguro de que llevan millones de años esperando. Setsuna se quedó congelada unos segundos, luego señaló hacia él. Setsuna. Eso fue gracioso. Izuku sonrió, Setsuna inmediatamente apartó la mirada, maldita sonrisa. Otra vez. Su corazón volvió a tropezar, aquello se estaba convirtiendo en una costumbre peligrosa. Aún así continuó arrastrándolo hasta la entrada principal. Una vez allí tuvieron que formar una pequeña fila para comprar los boletos. Setsuna intentó comportarse normalmente mientras esperaba, pero era imposible. Se movía constantemente de un lado a otro. Miraba los carteles. Observaba las exhibiciones promocionales. Leía cualquier información disponible. Incluso varias veces estuvo a punto de abandonar la fila solamente para ir a mirar una réplica de un fósil que se encontraba cerca de la entrada. Cuando finalmente llegaron a la ventanilla, la peliverde sacó inmediatamente su cartera. Setsuna. Yo pago el mío. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una mano apareció delante de ella. Izuku ya estaba entregando el dinero, Setsuna parpadeó. Setsuna. ¿Eh? Izuku, sonríe. No te preocupes. Setsuna. ¿Qué? Izuku. Yo invito. Setsuna sintió que su cerebro tardaba unos segundos en procesar aquellas palabras. Setsuna. No tienes que hacerlo. Izuku. Lo sé, Setsuna. Entonces déjame pagar. Izuku negó suavemente. Izuku. Fuiste tú quien organizó todo esto. Además, me estás enseñando algo que te gusta mucho. Lo menos que puedo hacer es invitarte a la entrada. Setsuna abrió la boca para protestar, pero no salió ninguna palabra, porque otra vez estaba sonriendo. Otra vez la estaba mirando de aquella manera tan sincera y otra vez su corazón parecía estar ignorando todas las órdenes racionales que intentaba darle. La peliverde terminó guardando lentamente su cartera. Setsuna. Eres terrible. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Eh? Setsuna desvió la mirada. Setsuna. Nada. Porque no podía decirle la verdad. No podía decirle que cada vez que hacía algo así complicaba más las cosas, no podía decirle que cada vez que sonreía se volvía más difícil recordar por qué había iniciado toda aquella competencia absurda. Y definitivamente no podía decirle que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a disfrutar demasiado pasar tiempo con alguien. Cuando recibieron los boletos, Izuku se los entregó, Setsuna observó el suyo durante unos segundos, luego levantó la vista y por primera vez en todo el día fue ella quien sonrió primero. No era una sonrisa burlona, ni provocadora, ni una de esas sonrisas traviesas que utilizaba para molestar a los demás. Era una sonrisa suave, sincera y tan bonita que logró que ahora fuera Izuku quien se pusiera rojo. La peliverde notó inmediatamente el efecto y aquello la hizo sentirse extrañamente feliz. Setsuna sonríe satisfecha. Gracias. Izuku rasca su mejilla mientras desvía la mirada. No fue nada. La peliverde volvió a agarrar su brazo, esta vez con mucha más naturalidad. Setsuna, emocionada. Vamos. Izuku. ¿Otra vez? Setsuna. Hay dinosaurios adentro. Izuku. Sigues usando ese argumento. Setsuna. Y seguirá funcionando. Antes de que el muchacho pudiera responder, Setsuna ya lo estaba arrastrando nuevamente hacia el interior del museo. Mientras atravesaban las enormes puertas automáticas, la emoción de la peliverde parecía crecer a cada segundo. Sus ojos recorrían cada exhibición visible, cada cartel informativo y cada réplica fósil que aparecía en su campo de visión. Y mientras observaba aquella versión tan distinta de Setsuna, tan llena de entusiasmo y felicidad, Izuku no pudo evitar pensar que verla así era mucho más interesante que cualquier dinosaurio que pudieran encontrar dentro del museo. Luego de unos minutos, Setsuna terminó guiando a Izuku hacia la primera gran atracción del museo. Desde que habían cruzado las puertas de entrada, la peliverde parecía haberse olvidado por completo de cualquier otra cosa que no fueran los dinosaurios. Sus ojos recorrían cada exhibición con una emoción casi infantil, deteniéndose apenas unos segundos antes de pasar a la siguiente. Sin embargo, cuando llegaron frente a una enorme reconstrucción fósil que dominaba gran parte de la sala principal, finalmente decidió detenerse. Izuku observó cómo levantaba la cabeza para contemplar el gigantesco esqueleto y no pudo evitar sonreír un poco. Era curioso. Normalmente Setsuna siempre parecía relajada, burlona o incluso provocadora. Pero allí, rodeada de fósiles y millones de años de historia, mostraba una faceta completamente distinta. Una mucho más sincera. Y entonces empezó la explicación, porque por supuesto que empezó. Durante los siguientes minutos, Setsuna se dedicó a contarle absolutamente todo lo que sabía.
Habló sobre el descubrimiento de la especie, sobre las teorías más aceptadas por los paleontólogos modernos, sobre errores cometidos en reconstrucciones antiguas, e incluso sobre curiosidades tan específicas que Izuku empezó a preguntarse cuántas horas de su vida había dedicado aquella chica a estudiar dinosaurios. Lo más sorprendente era que no parecía estar recitando información memorizada. No. Hablaba con la misma emoción que tendría alguien describiendo su película favorita o contando una anécdota importante de su vida. Cada dato nuevo parecía hacerla más feliz que el anterior. Izuku la escuchaba atentamente mientras caminaban alrededor de la exhibición. De vez en cuando hacía alguna pregunta o comentaba algo, pero la mayor parte del tiempo simplemente la dejaba hablar. Honestamente, era interesante verla así. Porque aunque la información era bastante entretenida, lo que realmente llamaba su atención era la propia Setsuna. La manera en que sonreía. La forma en que movía las manos mientras explicaba algo. Incluso la rapidez con la que pasaba de un tema a otro cuando encontraba un dato particularmente interesante. Era evidente que aquel lugar significaba mucho para ella. Después de varios minutos escuchándola hablar sin detenerse, algo finalmente llamó la atención de Izuku. O más bien, algo que había olvidado por completo. El muchacho parpadeó un par de veces antes de girar ligeramente hacia ella. Izuku, sonríe. Togake-san. Setsuna se volvió inmediatamente hacia él. Setsuna. ¿Sí? Izuku se rascó una mejilla mientras intentaba recordar exactamente cómo había empezado todo aquello. Izuku. ¿No se suponía que íbamos a tener una competencia para ver quién sabía más sobre dinosaurios? La reacción fue inmediata. Setsuna se quedó inmóvil durante unos segundos, luego observó el fósil, después observó las demás exhibiciones y finalmente volvió a mirarlo. Como si acabara de escuchar la mayor tontería de la historia. Setsuna. No. Izuku parpadeó. Izuku. No. Setsuna cruzó los brazos. Setsuna. Olvídate de esa mierda. Izuku se quedó mirándola unos segundos, porque aquella respuesta definitivamente no era la que esperaba. La peli verde señaló entonces toda la sala con un gesto dramático. Setsuna. Midoriya. Izuku. ¿Sí? Setsuna adoptó una expresión completamente seria. Setsuna. Estamos en un santuario de dinosaurios. Izuku tuvo que contener una sonrisa. Setsuna continuó sin perder la compostura. Setsuna. Este lugar es sagrado. Luego volvió a señalar las exhibiciones. Setsuna. Sería una falta de respeto destruir semejante experiencia con un debate. Izuku ya no pudo contenerse, terminó soltando una pequeña carcajada y aquello solamente consiguió que Setsuna pareciera todavía más convencida de lo que estaba diciendo. Izuku, ríe. Pero tú me dijiste que llevabas estudiando desde temprano para derrotarme. La peli verde abrió la boca, luego volvió a cerrarla y finalmente terminó soltando una carcajada. Setsuna, ríe. Ja 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 ja. Varias personas giraron ligeramente la cabeza al escucharla, pero Setsuna ni siquiera pareció notarlo. Tardó unos segundos en recuperar la compostura mientras se limpiaba una lágrima imaginaria del ojo. Honestamente, cuanto más lo pensaba, más absurda le parecía aquella idea. Había pasado buena parte de la mañana preparándose para una competencia imaginaria. Incluso había repasado información que ya conocía solamente para asegurarse de aplastar a Midoriya en caso de que realmente se enfrentaran. Sin embargo, ahora que finalmente estaba allí, rodeada de exhibiciones que llevaba años queriendo visitar, la idea de competir había perdido completamente la importancia. Setsuna. Es verdad, Izuku. Entonces sí te preparaste. Setsuna. Por supuesto, Izuku. ¿Y ahora ya no? La sonrisa regresó lentamente a los labios de la peli verde, una sonrisa llena de arrogancia, de la clase que normalmente aparecía justo antes de que intentara molestarlo. Setsuna. He decidido perdonarte. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Perdonarme? Setsuna asintió. Setsuna. Sí, Izuku. ¿Por qué exactamente? La respuesta llegó tan rápido que parecía preparada desde hacía años. Setsuna. Por ser inculto. Izuku sintió que algo dentro de él acababa de recibir daño crítico. Izuku. Eso fue cruel. Setsuna. Pero cierto. Izuku. Oye. Setsuna simplemente se encogió de hombros, completamente satisfecha consigo misma. Sin embargo, la sonrisa divertida que apareció en el rostro de Izuku terminó provocando que ella también sonriera. Y por alguna razón, aquello hizo que su corazón tropezara ligeramente. Otra vez. Últimamente estaba ocurriendo demasiado. Cada vez que Midoriya sonreía de aquella manera sincera, algo dentro de ella parecía olvidarse de funcionar correctamente durante unos segundos. Era molesto. Bastante molesto.
porque significaba que tenía que recordarse constantemente que debía seguir actuando con normalidad. Setsuna levantó entonces un dedo frente a él como si estuviera a punto de anunciar algo extremadamente importante. Setsuna. He tomado una decisión. Izuku. ¿Cuál? Setsuna señaló directamente hacia él. Setsuna. Ya no voy a derrotarte. Izuku arqueó una ceja. Setsuna. Ahora te llenaré de sabiduría sobre dinosaurios. Izuku sintió que aquello sonaba peligrosamente parecido a una amenaza. Antes de que pudiera responder, Setsuna ya había comenzado a explicarle otra exhibición. Y luego otra. Y después otra más. Mientras hablaba, empezó a acercarse poco a poco sin darse cuenta. Su atención estaba completamente concentrada en la explicación, en los fósiles y en todo lo que quería enseñarle. Por eso no notó que la distancia entre ambos desaparecía gradualmente. Izuku tampoco se dio cuenta al principio. De hecho, estaba demasiado ocupado observándola. Porque verla tan feliz era extrañamente agradable. Y fue precisamente eso lo que provocó el problema. Setsuna levantó la vista en medio de una explicación. Entonces se congeló, porque de repente descubrió que el rostro de Izuku estaba mucho más cerca de lo que debería. Durante unos segundos ninguno dijo nada. El ruido del museo pareció desaparecer alrededor de ellos mientras ambos permanecían inmóviles. Izuku podía distinguir perfectamente cada detalle del rostro de la peliverde. El brillo de sus ojos. Las pequeñas expresiones que normalmente pasaban desapercibidas. Mientras tanto, Setsuna era dolorosamente consciente de la cercanía entre ambos. Podía sentir la respiración de Izuku. Podía ver el reflejo de las luces del museo en sus ojos. Y lo peor de todo era que su corazón acababa de empezar a latir con una fuerza ridículamente innecesaria. Maldita sea, ¿por qué estaba tan cerca? ¿Y desde cuándo? Porque sinceramente no recordaba haber reducido la distancia. Ninguno pareció capaz de moverse durante varios segundos. Hasta que Setsuna reaccionó de golpe. Setsuna, nerviosa. Era la siguiente exhibición. Izuku dio un pequeño salto. Izuku. ¿Eh? Sin darle tiempo para responder, la peliverde agarró rápidamente uno de sus brazos y comenzó a arrastrarlo hacia la siguiente sección del museo. Setsuna. Vamos. Izuku. Togake-san. Setsuna. Hay más dinosaurios. Izuku tuvo la sospecha de que los dinosaurios ya no eran el verdadero motivo por el que estaba caminando tan rápido, pero decidió no decir nada, porque su propio corazón tampoco parecía dispuesto a tranquilizarse. Y mientras avanzaban por el museo, ninguno mencionó lo que acababa de ocurrir, ni una sola vez. Sin embargo, ambos siguieron pensando en ello mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. Durante los siguientes minutos, Setsuna continuó guiando a Izuku por el museo como si hubiera estado esperando toda su vida aquel momento. La vergüenza provocada por el incidente anterior parecía haber desaparecido al menos parcialmente, porque apenas llegaron a la siguiente exhibición volvió a recuperar parte de su entusiasmo habitual. Frente a ellos se encontraba una enorme sección dedicada a distintos depredadores prehistóricos. Varias reconstrucciones a tamaño real decoraban el lugar, mientras enormes paneles informativos explicaban las características de cada especie. Apenas puso un pie en aquella zona, Setsuna prácticamente entró en modo automático. Setsuna, emocionada. Mira, Midoriya. Ese de ahí es un Deinonychus. Antes de que Izuku pudiera responder, la peliverde ya se había desplazado hacia otro lado. Setsuna. Y aquel es un Spinosaurus. Durante años hubo discusiones enormes sobre cómo era realmente. Izuku apenas alcanzó a seguirla. Setsuna ya estaba señalando otra exhibición. Setsuna. Y ese de allá es un Carnotaurus. Honestamente siempre me parecieron increíbles esos cuernos. La peliverde se movía de un lado a otro sin detenerse ni un segundo. Saltaba entre paneles informativos, reconstrucciones fósiles y maquetas como si intentara abarcar todo el museo al mismo tiempo. Cada vez que encontraba algún dato interesante, su velocidad parecía aumentar todavía más. Izuku intentó seguirle el ritmo mientras escuchaba cada explicación, aunque poco a poco empezó a darse cuenta de algo bastante curioso. Aquello le resultaba familiar, porque mientras observaba a Setsuna hablar sin detenerse, señalar detalles específicos y saltar constantemente entre temas relacionados, tuvo la extraña sensación de estar viéndose a sí mismo, solo que en versión dinosaurios. Porque él hacía exactamente lo mismo, cuando hablaba sobre héroes, cuando analizaba quirks, cuando comenzaba a explicar estrategias de combate. Más de una vez sus compañeros le habían dicho que se perdía completamente cuando tocaba alguno de esos temas. Y viendo a Setsuna ahora, entendía perfectamente a qué se referían.
La peliverde ni siquiera parecía darse cuenta de cuánto estaba hablando. Simplemente seguía, y seguía, y seguía. Porque amaba aquello, era evidente, cada palabra que pronunciaba lo demostraba, cada sonrisa, cada mirada emocionada, cada explicación innecesariamente detallada. Todo dejaba claro cuánto significaban los dinosaurios para ella. Y honestamente, Izuku encontraba aquello bastante adorable. Setsuna, emocionada. ¿Sabías que durante mucho tiempo la gente pensó que muchos dinosaurios eran mucho más lentos de lo que realmente eran? Izuku sonríe. No, Setsuna. Pues estaban equivocados. Izuku soltó una pequeña risa, porque aquella respuesta había salido con una indignación sorprendentemente genuina. Sin embargo, mientras Setsuna continuaba explicando datos y teorías, no todos los presentes parecían compartir el entusiasmo de Izuku. A pocos metros de ellos se encontraba una pareja observando otra exhibición. Al principio simplemente habían ignorado a la peliverde. Después comenzaron a lanzar algunas miradas ocasionales. Y conforme pasaban los minutos, aquellas miradas empezaron a mostrar algo distinto. Molestia, porque Setsuna seguía hablando, y hablando, y hablando. La mujer de la pareja suspiró con evidente irritación, el hombre rodó los ojos y finalmente, después de otro par de minutos, decidieron intervenir. La mujer cruzó los brazos. Mujer. Oye. Setsuna se detuvo a mitad de una explicación. La peliverde giró ligeramente la cabeza. Mujer. ¿Podrías callarte un poco? El lugar quedó en silencio durante unos segundos, incluso Izuku parpadeó, la mujer señaló alrededor. Mujer. Estás molestando a todos. El hombre soltó una pequeña risa. Hombre. Llevamos varios minutos escuchándote hablar sin parar. La sonrisa de Setsuna desapareció, de inmediato. Como si alguien hubiera apagado un interruptor, Izuku la observó por el rabillo del ojo, esperando una respuesta, porque conocía a Setsuna. Sabía perfectamente que normalmente ella no se quedaba callada cuando alguien intentaba molestarla. Si alguien le lanzaba un comentario, ella respondía. Si alguien intentaba burlarse, ella devolvía el golpe. Era parte de su personalidad, por eso esperó algún comentario sarcástico. Alguna respuesta ingeniosa, alguna broma, lo que fuera, pero no ocurrió. Setsuna simplemente permaneció inmóvil y poco a poco bajó la mirada, aquello sorprendió a Izuku, porque no parecía enfadada. Parecía avergonzada, la mujer volvió a suspirar. Mujer. En serio. No todo el mundo quiere escuchar una conferencia. El hombre soltó otra risita. Hombre. Parece que alguien se tomó demasiado en serio lo de los dinosaurios. Los dos comenzaron a reír, no era una carcajada particularmente fuerte, pero tampoco intentaban ocultarla. Y por alguna razón aquello hizo mucho más daño, Setsuna sintió como el calor subía lentamente hasta sus mejillas. Maldita sea, porque sabía que probablemente estaba siendo demasiado ruidosa. Sabía que a veces se emocionaba demasiado cuando hablaba de ciertos temas, sabía que podía resultar agotadora, lo había escuchado antes. Varias veces. Más de las que le gustaba admitir. Y escuchar aquellas palabras nuevamente hizo que toda la emoción que había acumulado durante la visita desapareciera de golpe. La peliverde apretó ligeramente los labios, luego extendió una mano y tomó el brazo de Izuku. Setsuna, voz baja. Vámonos. Izuku la observó, porque algo no estaba bien, definitivamente no estaba bien. Aquella no era la Setsuna que había visto durante toda la mañana, no era la chica que corría de una exhibición a otra, no era la chica que sonreía mientras explicaba fósiles, no era la chica que parecía estar viviendo el mejor día de su vida. Aquella Setsuna parecía pequeña, mucho más pequeña de lo normal. Izuku abrió la boca. Izuku. Togake-san. Pero ella negó suavemente con la cabeza, sin mirarlo. Setsuna. No. Su voz fue tan baja que apenas logró escucharla y aquello fue suficiente para que Izuku entendiera algo. Ella estaba realmente herida, no molesta, no irritada, herida. La peliverde comenzó a caminar alejándose de la exhibición mientras mantenía la mirada fija en el suelo. Ya no observaba los fósiles. Ya no señalaba paneles informativos. Ya no sonreía. Simplemente avanzaba intentando ignorar el nudo que sentía en el pecho. Detrás de ella, Izuku permaneció inmóvil durante unos segundos observando su espalda. Porque por primera vez desde que habían llegado al museo, Setsuna parecía haber perdido completamente la emoción. Y ver aquello le desagradó más de lo que esperaba, mucho más. Por eso, sin decir nada más, comenzó a seguirla, porque en aquel momento los dinosaurios dejaron de ser importantes. Y lo único que le importaba era asegurarse de que Setsuna estuviera bien. Luego de caminar durante varios minutos por los pasillos del museo, terminaron llegando a una sección bastante apartada del resto de las exhibiciones.
A diferencia de las enormes reconstrucciones de depredadores que atraían a la mayoría de los visitantes o de los esqueletos gigantes frente a los que todos se detenían para tomar fotografías, aquella zona parecía prácticamente abandonada. Apenas había ruido. Apenas había personas. De hecho, durante varios segundos Izuku estuvo convencido de que eran los únicos presentes. La sección estaba dedicada a la evolución de las aves modernas y su conexión con ciertos dinosaurios terópodos. Había reconstrucciones de Archaeopteryx, Microraptor y varias especies emplumadas que demostraban cómo algunas características habían sobrevivido hasta nuestros días. Para la mayoría de las personas aquella parte resultaba aburrida. No había monstruos gigantes ni mandíbulas enormes. Sin embargo, si alguien le preguntaba a Setsuna, probablemente diría que era una de las mejores exhibiciones del museo entero. Normalmente, porque en aquel momento ni siquiera parecía estar viéndola. La peliverde avanzó lentamente hasta una banca cercana y tomó asiento sin decir una sola palabra. Sus manos descansaron sobre sus piernas mientras mantenía la mirada fija en algún punto del suelo. Toda la energía que había mostrado durante la visita había desaparecido. Toda la emoción. Toda la felicidad. Todo aquello que había convertido a la orgullosa amante de los dinosaurios en una guía turística imposible de detener parecía haberse esfumado por completo. Izuku observó aquello durante unos segundos antes de sentarse a su lado, el silencio se instaló entre ambos y siguió allí. Porque por primera vez desde que comenzó la salida, ninguno parecía saber qué decir. Izuku conocía a Setsuna desde hacía tiempo. Había aprendido a lidiar con sus bromas, con sus provocaciones y con esa costumbre que tenía de decir exactamente lo que se le pasaba por la cabeza. Por eso verla tan callada resultaba extrañamente incómodo. Era como si algo estuviera fuera de lugar. Como si alguien hubiera tomado una parte importante de su personalidad y simplemente la hubiera apagado. Durante varios segundos intentó encontrar alguna forma de empezar la conversación, finalmente reunió algo de valor. Izuku. Togake-san. Sin embargo, la peliverde lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Setsuna. Tenían razón. Izuku parpadeó, Setsuna seguía mirando al suelo. Setsuna. Lo que dijeron. Su voz era baja, mucho más baja de lo habitual. Setsuna. Tenían razón y me lo merecía. Izuku frunció ligeramente el ceño. Izuku. No es cierto. La respuesta salió casi de inmediato, sin pensarlo demasiado, porque sinceramente no estaba de acuerdo. Pero apenas terminó de hablar, Setsuna giró la cabeza hacia él. Y aquello lo tomó por sorpresa, porque sus ojos estaban brillando, no había lágrimas todavía, pero estaban cerca, muy cerca. Setsuna. Sí es cierto. Su voz tembló ligeramente. Setsuna. Claro que es cierto. La peliverde apretó los labios durante unos segundos antes de continuar. Setsuna. Ayer me la pasé molestándote prácticamente todo el día, Midoriyaya. Una pequeña risa amarga escapó de sus labios. Setsuna. Te molesté en la cafetería. Te molesté en la residencia. Te molesté durante el viaje. Te molesté mientras comprábamos los boletos. Te molesté durante toda la mañana. Desvió la mirada. Setsuna. Y tú nunca te enojaste. Aquello parecía ser lo que más le costaba entender, porque realmente no lo comprendía. Setsuna. Ni una sola vez. Volvió a mirarlo. Setsuna. Entonces, ¿por qué? La pregunta salió cargada de algo más profundo que simple curiosidad, era una duda genuina. Una que probablemente llevaba tiempo guardando. Izuku permaneció en silencio durante unos segundos mientras organizaba sus pensamientos. Como siempre ocurría cuando intentaba hablar de sentimientos, necesitó algo de tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Finalmente terminó sonriendo, una sonrisa pequeña y sincera. Izuku. Porque somos amigos. Setsuna abrió ligeramente los ojos y por primera vez, desde que llegaron a aquella sala, pareció escuchar con verdadera atención. Izuku. Bueno, amigos, compañeros de clase y técnicamente compañeros de habitación, que viven bajo el mismo techo. Una pequeña risa escapó de sus labios. Izuku. Creo que después de convivir casi un mes, sería raro que me enfadara por unas cuantas bromas. Setsuna bajó ligeramente la mirada, pero Izuku continuó. Izuku. Además, sinceramente, nunca sentí que quisieras lastimarme. La peliverde volvió a levantar la cabeza. Izuku. Molestarme, sí. Setsuna resopló. Setsuna. Eso sí. Izuku soltó una pequeña risa. Izuku. Definitivamente eso sí. Por primera vez apareció una diminuta sonrisa en el rostro de Setsuna y aquello lo animó a continuar. Izuku. Pero una cosa es molestar a alguien y otra muy diferente es intentar hacerle daño. Izuku.
Nunca pensé que hicieras lo segundo. La peli verde permaneció en silencio, escuchando. Izuku. Además, una expresión pensativa apareció en su rostro. Izuku. Si te sirve de consuelo, después de pasar años soportando a Kacchan, tu nivel de bromas está bastante lejos de ser peligroso. Setsuna terminó soltando una pequeña carcajada, no pudo evitarlo. La imagen mental de Bakugo apareció inmediatamente en su cabeza. Setsuna. Eso es hacer trampa. Izuku. ¿Por qué? Setsuna. Porque compararme con el musulmán hace que cualquiera parezca agradable. Izuku volvió a reír y aquella risa consiguió que el ambiente se volviera un poco menos pesado. Solo un poco, pero era un comienzo. Después de unos segundos, Izuku volvió a hablar, esta vez con un tono más tranquilo, más sincero. Izuku. Pero no es solamente eso. Setsuna volvió a mirarlo. Izuku. La verdad es que me agrada cómo eres. Aquellas palabras hicieron que el corazón de la peli verde tropezara. Izuku no pareció darse cuenta, continuó hablando con naturalidad. Izuku. Me agrada la Togake-san que puede pasar horas hablando sobre dinosaurios sin cansarse. Me agrada la Togake-san que siempre está haciendo bromas. La que intenta animar el ambiente cuando todos están demasiado serios. La que se preocupa por sus compañeros aunque intente disimularlo. Setsuna sintió que las lágrimas amenazaban nuevamente con aparecer, pero por razones completamente distintas. Izuku. Y sí, una sonrisa apareció en su rostro. Izuku. A veces eres un poco problemática. Setsuna. ¿Un poco dices? Izuku. Bueno, bastante. Setsuna. Oye. Izuku. Pero también haces que todo sea más divertido. Aquello la dejó sin palabras, porque no parecía un cumplido preparado, ni una frase bonita para animarla. Simplemente parecía la verdad que Izuku veía cuando la observaba y por alguna razón eso significaba muchísimo más. El muchacho guardó silencio unos segundos antes de continuar. Izuku. Y sobre esa pareja. Setsuna hizo una pequeña mueca, claramente no quería volver a pensar en ellos, pero Izuku continuó. Izuku. Honestamente creo que están equivocados. Setsuna. Midoriya. Izuku negó suavemente. Izuku. No, escúchame. La peli verde se quedó callada. Izuku. Mientras ellos caminaban por el museo con cara de aburrimiento, tú estabas disfrutando cada segundo. Estabas feliz, te emocionabas con cada exhibición. Y querías compartir esa emoción con alguien. Su sonrisa se volvió un poco más cálida. Izuku. No veo nada malo en eso. Setsuna sintió que algo dentro de ella comenzaba a derretirse. Izuku. Si me preguntas, creo que estaban celosos. Setsuna. ¿Celosos? Izuku. Sí. Se encogió ligeramente de hombros. Izuku. Porque no todo el mundo encuentra algo que le guste tanto como para emocionarse de esa manera. La peli verde permaneció inmóvil. Izuku. Y si alguien encuentra algo que le hace feliz, creo que debería sentirse orgulloso de eso. El silencio regresó, pero esta vez era diferente, mucho más cálido, mucho más tranquilo. Setsuna observó al muchacho sentado a su lado mientras sus palabras seguían resonando dentro de su cabeza. Y entonces volvió a sentirlo. Aquel latido acelerado, aquella sensación extraña, aquel calor que aparecía cada vez que él sonreía. Cada vez que la ayudaba, cada vez que decía exactamente lo que necesitaba escuchar. Desde ayer había intentado ignorarlo, buscar explicaciones, convencerse de que era otra cosa, pero ya no quería hacerlo, porque por primera vez entendió algo. No tenía que luchar contra aquel sentimiento, no tenía que huir, no tenía que fingir que no existía. Simplemente podía aceptarlo y eso fue exactamente lo que hizo. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Y antes de que Izuku pudiera preguntar qué estaba pensando, la peli verde se inclinó hacia él y rodeó su cuerpo con ambos brazos. Izuku se congeló inmediatamente, Setsuna apoyó la cabeza sobre su hombro. Y cerró los ojos. Setsuna. Gracias, Midoriya. Aquella vez no había tristeza en su voz, solo sinceridad y por primera vez desde que aquella pareja había abierto la boca, volvió a sentirse feliz. Durante unos segundos permanecieron así. Sentados en aquella tranquila sección del museo, rodeados de fósiles y reconstrucciones que apenas llamaban la atención de los visitantes, mientras el abrazo de Setsuna se mantenía firme alrededor de Izuku. La peli verde tenía los ojos cerrados y una pequeña sonrisa en el rostro. Por primera vez desde el desagradable encuentro con aquella pareja, la pesadez que había sentido en el pecho parecía haberse disipado casi por completo. Las palabras de Izuku no habían borrado lo ocurrido, pero sí habían conseguido algo mucho más importante. Le recordaron quién era realmente. Le recordaron que no tenía por qué avergonzarse de las cosas que amaba.
Y sobre todo, le recordaron que había personas que apreciaban esa parte de ella. Finalmente, Setsuna se separó lentamente del abrazo. Sin embargo, la sonrisa no desapareció de su rostro. De hecho, parecía más brillante que antes. Más tranquila. Más sincera. Como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Izuku también sonrió al verla así. Honestamente, prefería 1000 veces aquella versión de Setsuna que la que había visto hace unos minutos con la mirada perdida y los ojos llenos de tristeza. Porque verla triste era raro, incómodo y por alguna razón que no terminaba de entender, tampoco le gustaba. La peliverde se puso de pie primero. Luego se giró hacia él. Durante unos segundos simplemente permaneció observándolo. Izuku levantó la vista confundido, preguntándose qué estaba pasando ahora. Conociendo a Setsuna, podían ser muchas cosas. Una broma. Algún comentario extraño. Una nueva explicación sobre dinosaurios. Con ella nunca era fácil adivinar. Sin embargo, lo que ocurrió después logró sorprenderlo por completo, porque Setsuna extendió una mano hacia él. Y tomó la suya, no su brazo, no su manga, no su hombro, su mano. Directamente, los dedos de ambos se encontraron. Y durante aproximadamente 3 segundos, el cerebro de Izuku dejó de funcionar correctamente. El muchacho se quedó completamente inmóvil, sus ojos se abrieron ligeramente. Y un segundo después, el color comenzó a subir rápidamente por su rostro. Rojo. Setsuna observó aquella reacción y por alguna razón eso solamente hizo que su sonrisa creciera, porque sí. Definitivamente le gustaba esa reacción, muchísimo. Setsuna. Vamos, Izuku. Izuku seguía procesando la situación, Setsuna soltó una pequeña risa. Setsuna. Todavía queda mucho museo por recorrer. Aquello consiguió que el muchacho reaccionara parcialmente. Izuku. Ese sí. Sin embargo, hubo otra cosa que llamó su atención, algo que tardó unos segundos en notar. Setsuna acababa de llamarlo por su nombre. No Midoriya, no Nerd, no ninguna de las formas habituales que utilizaba, lo había llamado Izuku y aquello no ayudó absolutamente nada a que su cerebro recuperara la normalidad. De hecho, empeoró la situación. Setsuna observó cómo el rubor en el rostro del muchacho aumentaba todavía más y tuvo que contener una carcajada. Honestamente, era increíblemente fácil saber lo que estaba pensando. Izuku era terrible ocultando sus emociones. Sus expresiones prácticamente anunciaban todo lo que ocurría dentro de su cabeza. La peliverde inclinó ligeramente la cabeza. Setsuna. ¿Qué pasa? Izuku. Nada. Setsuna. Estás rojo. Izuku. No estoy rojo. Setsuna. Izuku. Aquello fue un golpe crítico, el muchacho sintió que acababan de lanzar un ataque súper efectivo contra él. Setsuna tuvo que morderse el interior de la mejilla para no reírse. Porque sinceramente estaba siendo adorable, finalmente decidió darle algo de ayuda. Setsuna. Tú me dijiste algo hace un momento. Izuku parpadeó, intentando desesperadamente concentrarse en la conversación. Setsuna continuó. Setsuna. Me dijiste que si encontraba algo que me hiciera feliz debería sentirme orgullosa de ello. Izuku tardó unos segundos en recordar sus propias palabras, finalmente asintió. Izuku. Sí, Setsuna. Y que no debería avergonzarme por eso. Izuku. Sí, Setsuna. Y que las personas que critican a otros por disfrutar algo probablemente tienen problemas más grandes que resolver. Izuku soltó una pequeña risa. Izuku. Bueno, creo que no lo dije exactamente así, Setsuna. Pero era más o menos la idea. Izuku terminó asintiendo nuevamente, Setsuna observó entonces la mano que seguía sujetando. Luego volvió a mirarlo y sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa burlona, ni traviesa, ni provocadora. Fue una sonrisa sincera, una que hizo que durante unos segundos Izuku olvidara cómo respirar correctamente. Setsuna. Entonces ya lo encontré. El corazón de la peliverde latió con fuerza, porque sabía perfectamente lo que quería decir y también sabía perfectamente que probablemente él no iba a entenderlo. Porque era Izuku y efectivamente, no lo entendió, ni remotamente. Los ojos del muchacho se iluminaron. Izuku. ¿En serio? Setsuna. Sí, Izuku. Me alegra mucho escuchar eso. La sonrisa de Izuku se volvió todavía más brillante. Izuku. Sabía que este lugar te haría feliz. Setsuna sintió una gota invisible de sudor resbalar por su frente, porque claro. Por supuesto que pensaba que estaba hablando de los dinosaurios. ¿De qué otra cosa iba a pensar? Era Izuku Midoriya, el mismo muchacho capaz de analizar durante 40 minutos la estructura de un Kirk, pero completamente incapaz de detectar una indirecta cuando ésta le golpeaba directamente en la cara. Durante unos segundos consideró explicárselo, solo un poco,
Tal vez, quizás. Luego observó aquella sonrisa tan sincera y decidió rendirse. No importaba, honestamente no importaba, porque incluso si no lo entendía. Incluso si seguía creyendo que estaba hablando del museo. Incluso si continuaba siendo absurdamente denso. Setsuna era feliz y eso era suficiente, por ahora. La peliverde soltó una pequeña risa. Setsuna. Sí, Izuku. Y me alegra que hayas vuelto a sonreír. Aquellas palabras la tomaron ligeramente por sorpresa. Izuku continuó hablando. Izuku. No me gustaba verte triste. Setsuna parpadeó. Izuku parecía completamente ajeno al daño emocional que acababa de causar, porque para él aquello era simplemente la verdad. Una verdad sencilla, honesta, sin dobles intenciones, pero precisamente por eso resultaba tan peligrosa. La sonrisa de Setsuna se suavizó y durante unos segundos simplemente lo observó. Maldito Izuku Midoriyaya. Era imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo se suponía que alguien debía proteger su corazón cuando él decía cosas así con total naturalidad? Porque ni siquiera estaba intentando coquetear, ni siquiera se daba cuenta, simplemente era él y quizás eso era lo peor, o lo mejor. Dependiendo de cómo quisiera verlo, finalmente la peliverde decidió dejar de pensar demasiado, porque llevaba toda la mañana haciendo eso y ya estaba cansada. Además, por primera vez en mucho tiempo, no quería preocuparse por el futuro. No quería pensar en sentimientos complicados, no quería preguntarse qué ocurriría después. Simplemente quería disfrutar aquel momento, disfrutar el museo, disfrutar los dinosaurios y sobre todo, disfrutar estar con él. Por eso apretó ligeramente la mano de Izuku, llamando su atención. Setsuna. Vamos. Izuku levantó la vista. Setsuna sonrió. Setsuna. Todavía tengo muchas cosas que enseñarte. Izuku finalmente le devolvió la sonrisa, esta vez un poco más tranquilo, aunque seguía bastante rojo. Izuku. Está bien, Setsuna. La peliverde se quedó inmóvil, por apenas un segundo, porque aquella fue la primera vez que él la llamó por su nombre. Y por alguna razón, escuchar aquello provocó exactamente el mismo efecto que ella había causado unos minutos atrás. Su corazón dio un salto, uno bastante fuerte, sin embargo, logró mantener la compostura. Más o menos. Setsuna. Bien. Izuku. ¿A dónde vamos ahora? La sonrisa traviesa regresó lentamente a su rostro. Setsuna. A la exhibición de dinosaurios marinos. Izuku. ¿No eran reptiles marinos? Setsuna abrió mucho los ojos, luego señaló hacia él. Setsuna. Muy bien. Izuku soltó una pequeña risa y así, mientras la felicidad volvía a llenar completamente el rostro de la peliverde, Setsuna comenzó a caminar nuevamente por el museo sujetando la mano de Izuku. Ya no estaba arrastrándolo como había hecho al inicio de la cita. Ya no corría de una exhibición a otra como una niña hiperactiva. Ahora caminaba a un ritmo mucho más tranquilo. Más relajado. Como alguien que ya había encontrado exactamente lo que estaba buscando. Y mientras avanzaban juntos por los pasillos del museo, rodeados de fósiles, esqueletos y millones de años de historia, Setsuna descubrió que por primera vez en todo el día los dinosaurios ya no eran lo que más le gustaba de aquella visita. Después de abandonar aquella sala tranquila, donde habían tenido una conversación que ninguno de los dos olvidaría fácilmente, el resto de la visita al museo transcurrió de una manera completamente distinta. La tristeza que había estado cargando Setsuna durante buena parte de la tarde desapareció poco a poco hasta convertirse en algo lejano, casi irrelevante. La peliverde volvió a ser ella misma. No exactamente la misma que había entrado al museo horas atrás, sino una versión ligeramente diferente. Más tranquila. Más relajada. Y, sobre todo, mucho más feliz. Quizás porque ahora caminaba por aquellos pasillos sin ninguna preocupación rondando su cabeza. O quizás porque cada vez que miraba a su lado encontraba a Izuku caminando junto a ella. La exhibición de dinosaurios marinos terminó siendo solamente el comienzo. Después visitaron otra sección. Y luego otra. Y otra más. Setsuna recuperó por completo su papel de guía paleontológica no solicitada mientras arrastraba, esta vez de forma mucho más amable, a Izuku por cada rincón del museo. Le habló sobre especies gigantescas que dominaron los océanos prehistóricos, sobre fósiles encontrados en lugares imposibles y sobre teorías modernas que seguían generando debates entre científicos. Para sorpresa de la peliverde, Izuku parecía estar disfrutándolo bastante más de lo que ella había imaginado. Incluso empezó a hacer preguntas, muchas preguntas, demasiadas preguntas. Lo cual, curiosamente, solamente conseguía que Setsuna hablara todavía más. En algún momento compraron recuerdos en una pequeña tienda que encontraron cerca de una de las exhibiciones principales.
Luego compraron más recuerdos en otra tienda. Y después volvieron a comprar más cosas cuando encontraron una tercera. Honestamente, ambos estaban empezando a perder cualquier tipo de control financiero. Izuku terminó llevándose algunos llaveros, un pequeño libro ilustrado sobre dinosaurios y varias cosas que pensaba mostrarles después a las demás chicas en la residencia. Setsuna, por supuesto, era mucho peor. Cada vez que veía algo relacionado con dinosaurios, sus ojos brillaban como si acabara de encontrar un tesoro legendario. Y entonces llegaron a la exhibición favorita de Setsuna, la mejor, la definitiva. La exhibición que, según ella, justificaba por sí sola el precio completo de la entrada. Cuando entraron en aquella enorme sala, incluso Izuku entendió inmediatamente por qué hablaba de ella con tanto entusiasmo. El lugar estaba dominado por una gigantesca reconstrucción fósil suspendida sobre los visitantes. Varias especies estaban representadas en una escena que simulaba un ecosistema prehistórico completo. La iluminación, los efectos visuales y el tamaño de las piezas hacían que todo pareciera mucho más impresionante de lo que cualquier fotografía podía transmitir. Izuku se quedó completamente inmóvil, sus ojos recorrieron cada detalle. La mandíbula ligeramente abierta, la atención totalmente capturada. Y mientras él observaba la exhibición como un niño que acababa de entrar en una juguetería gigantesca, Setsuna se quedó observándolo a él. Porque, sinceramente, aquella vista le gustaba bastante. Mucho, una sonrisa apareció lentamente en sus labios. Sin que Izuku se diera cuenta, la peliverde sacó su celular, lo levantó discretamente y tomó una fotografía, bueno, técnicamente una selfie. En la imagen aparecía ella sonriendo hacia la cámara mientras detrás podía verse a Izuku contemplando la exhibición con absoluta fascinación. La fotografía era perfecta, porque capturaba exactamente cómo se sentía aquel día. Setsuna observó la imagen durante unos segundos, y sonrió todavía más, luego guardó el celular, porque aquello era algo que quería conservar. Un recuerdo, uno importante. Después de todo, no todos los días podía compartir aquello que más amaba con alguien que realmente parecía interesado en escucharlo. Y honestamente, si tenía que ser con alguien, no le molestaba que fuera Izuku. El mismo muchacho amable que siempre encontraba la forma de hacerla sentir mejor. El mismo que había pasado toda la tarde escuchando sus explicaciones imposibles, el mismo peliverde que era lindo, muy lindo, guapo. Bastante guapo. Sorprendentemente sexy cuando dejaba de ser consciente de su propia existencia y además un enorme nerd. Lo cual, por alguna razón, solamente lo hacía más adorable. Las horas continuaron pasando sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Entre exhibiciones, fotografías, explicaciones y conversaciones, el tiempo pareció avanzar mucho más rápido de lo normal. Cuando finalmente salieron de la última gran sección del museo, las luces del exterior ya anunciaban que la tarde estaba llegando a su fin. Ambos terminaron coincidiendo en que probablemente era hora de regresar, aunque antes, había una última parada obligatoria. La tienda principal de recuerdos, porque ninguna visita estaba completa sin gastar dinero una última vez. Mientras Izuku observaba algunos libros y figuras coleccionables colocadas en los estantes, Setsuna comenzó a recorrer los pasillos de la tienda sin ninguna dirección concreta. Honestamente ya había comprado suficientes cosas, pero seguía siendo divertido mirar. Fue entonces cuando algo llamó su atención, o más específicamente, algo extremadamente ridículo llamó su atención. La peliverde se quedó inmóvil, luego se acercó lentamente. Y finalmente tomó un pequeño peluche verde con forma de dinosaurio. Era imposible no pensar en cierta caricatura infantil. Setsuna lo observó durante varios segundos. Luego una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Y unos instantes después caminó directamente hacia Izuku. El muchacho seguía revisando algunos artículos cuando de repente escuchó una voz detrás de él. Setsuna, imita una voz infantil. Dinosaurio GRRRR. Izuku se giró y encontró a Setsuna sosteniendo el peluche frente a él, hubo un segundo de silencio, luego dos y finalmente ambos estallaron en carcajadas. Izuku, ríe. No puede ser. Setsuna, ríe. Míralo. Izuku. Se parece muchísimo. Setsuna. Lo sé. La peliverde levantó el peluche. Setsuna. George es el único ser vivo capaz de darme competencia en conocimientos de dinosaurios. Izuku volvió a reír. Izuku. Eso suena como algo que tú realmente dirías, Setsuna. Porque es verdad. Izuku observó cómo seguía jugando con el peluche, cómo sonreía. Cómo parecía haberse encariñado con él en menos de 30 segundos y tomó una decisión.
Sin decir nada, simplemente tomó el peluche de las manos de Setsuna. La peliverde parpadeó confundida. Setsuna. ¿Eh? Izuku. Lo compraré. Setsuna abrió mucho los ojos. Setsuna. ¿Qué? Izuku. ¿Qué? Setsuna. ¡No! Izuku. ¿Por qué no? Setsuna. Porque no es necesario. La peliverde señaló todas las bolsas que ya llevaban. Setsuna. Ya gastamos muchísimo dinero hoy. Izuku observó las bolsas, luego volvió a verla. Izuku. Bueno. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Izuku. Un último recuerdo no hace daño. Setsuna sintió que el corazón le daba un pequeño salto. Izuku levantó el peluche. Izuku. Además, sé que estará en buenas manos. Setsuna. Izuku. Izuku. Tú eres la experta. La sonrisa del muchacho se volvió un poco más cálida. Izuku. Si alguien puede cuidar correctamente de un dinosaurio, definitivamente eres tú. El calor subió inmediatamente a las mejillas de Setsuna, porque otra vez estaba haciendo aquello. Otra vez estaba siendo amable, otra vez estaba sonriendo de esa forma absurda y otra vez estaba complicándole la vida. La peliverde desvió ligeramente la mirada, mientras una sonrisa aparecía lentamente en sus labios. Setsuna. Gracias. Izuku se encogió de hombros. Izuku. No es nada. Pero para Setsuna sí lo era, porque al final del día no era solamente un peluche, no era solamente un recuerdo del museo, era un recuerdo de aquel día. De las exhibiciones, de las risas, de las conversaciones, de los dinosaurios y sobre todo, de haberlo compartido con él. Y sinceramente, mientras observaba a Izuku caminar hacia la caja registradora con aquel ridículo dinosaurio de peluche en las manos, Setsuna pensó que probablemente aquel había sido el mejor día que había tenido en muchísimo tiempo. El regreso a la UA transcurrió mucho más rápido de lo que a Setsuna le hubiera gustado. Durante buena parte del camino logró ignorarlo, concentrándose en las conversaciones que mantenía con Izuku, en las bolsas llenas de recuerdos que llevaban consigo y en los innumerables momentos que habían compartido durante la visita al museo. Sin embargo, mientras más se acercaban a los dormitorios, más difícil se volvía a ignorar una realidad bastante simple. El día estaba terminando. Aquella salida que había esperado durante días finalmente había llegado a su final. Pronto regresarían a la rutina habitual. Las clases. Los entrenamientos. Las comidas grupales. Y, por supuesto, las demás chicas. Setsuna no era egoísta. Sabía perfectamente que Izuku tenía amigos, compañeras y muchas personas que disfrutaban pasar tiempo con él. Pero precisamente por eso sentía aquella pequeña molestia en el pecho, porque durante todo un día completo había tenido la oportunidad de compartir algo que amaba con él. Habían recorrido el museo juntos. Habían hablado durante horas. Habían reído. Habían aprendido cosas nuevas. Y ahora tendría que volver a compartirlo con todo el mundo. Aquello hizo que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios, porque, sinceramente, sonaba ridículo. Y aún así no podía evitar sentirlo. La entrada de los dormitorios apareció finalmente frente a ellos. A esas alturas el sol ya comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo los alrededores con tonos anaranjados que hacían que el campus se viera extrañamente tranquilo. Izuku seguía hablando sobre una de las exhibiciones que más le había gustado mientras caminaban por el sendero principal. Setsuna apenas escuchaba la mitad de lo que decía. No porque no le interesara. Al contrario. Lo escuchaba demasiado. Observaba cómo sonreía mientras explicaba algo. Cómo movía ligeramente las manos cuando hablaba. Cómo de vez en cuando se rascaba la nuca cuando sentía que estaba diciendo alguna tontería. Y cuanto más lo observaba, más clara se volvía una conclusión que llevaba horas intentando ignorar. Estaba completamente perdida, absolutamente perdida y lo peor de todo era que ya ni siquiera quería escapar. Cuando llegaron finalmente frente a la puerta principal de la residencia, Izuku dio un paso hacia adelante para abrirla. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Setsuna extendió una mano y sujetó ligeramente una parte de su manga. El muchacho se detuvo. Luego giró la cabeza. Izuku. ¿Sucede algo? La peliverde lo observó durante unos segundos. Aquella sonrisa tranquila seguía ahí. La misma que había estado destruyendo sistemáticamente todas sus defensas desde hacía semanas. Setsuna. Quería agradecerte una última vez. Izuku soltó una pequeña risa. Izuku. Setsuna, ya me agradeciste como 10 veces hoy. Setsuna. Y todavía no son suficientes. Izuku negó ligeramente con la cabeza. Izuku. No tienes que hacer eso. Yo también me divertí mucho. Setsuna. Lo sé. Durante unos segundos permanecieron observándose.
El ruido lejano del campus parecía haberse vuelto insignificante. Había algo extrañamente tranquilo en aquel momento. Algo que hizo que Setsuna tomara una decisión impulsiva. Una muy propia de ella. Porque si iba a terminar aquel día, quería terminarlo a su manera. Mientras Izuku seguía observándola confundido, una de las manos de Setsuna comenzó a deslizarse discretamente utilizando su Kirk. El muchacho estaba demasiado concentrado en intentar descubrir qué pasaba para darse cuenta de lo que ocurría detrás de él. La mano avanzó lentamente hasta llegar cerca de uno de sus hombros. Entonces, ¡tac! El contacto fue suave, instintivo. Izuku giró inmediatamente la cabeza hacia el lado equivocado y ese fue exactamente el momento que Setsuna estaba esperando. La peliverde levantó una mano, sujetó suavemente la mandíbula del muchacho para detenerlo apenas un instante y se inclinó hacia adelante. El beso fue breve, ni siquiera llegó a tocar directamente sus labios, apenas la comisura, un roce suave, cálido, suficiente para dejar completamente inutilizado a cierto brócoli. Setsuna retrocedió inmediatamente. Y entonces tuvo que hacer un esfuerzo monumental para no echarse a reír, porque la expresión de Izuku era absolutamente maravillosa, sus ojos estaban completamente abiertos. Su rostro se volvió rojo a una velocidad impresionante y parecía que su cerebro acababa de sufrir un apagón general. La peliverde cruzó las manos detrás de su espalda mientras sonreía con una satisfacción que no intentó ocultar en absoluto. Setsuna. Gracias por todo, Izuku. El muchacho abrió la boca, la volvió a cerrar, intentó decir algo. Fracasó, lo intentó otra vez. Volvió a fracasar. Setsuna tuvo que morderse la mejilla para contener la carcajada. Porque honestamente aquella reacción valía más que cualquier respuesta, finalmente decidió ser misericordiosa. Se dio la vuelta. Y comenzó a caminar hacia el interior del edificio. Dejando atrás a un Izuku Midoriya que probablemente todavía estaba intentando recordar cómo funcionaba el lenguaje humano. Mientras tanto, varios minutos después, Setsuna caminaba por los pasillos de la residencia femenina con una sonrisa que simplemente se negaba a desaparecer. Cada vez que recordaba la cara que había puesto Izuku, sentía unas ganas enormes de reírse. Era imposible evitarlo. Había sido demasiado bueno. Tan bueno que ni siquiera notó la presencia de cierta pelirrosa acercándose a toda velocidad. Mina sí la notó y Mina también notó aquella sonrisa. Lo cual era mucho más peligroso, la pelirrosa redujo la velocidad, entrecerró los ojos y comenzó a sonreír lentamente. De la forma en que sonríen los depredadores cuando encuentran una presa indefensa. Mina. ¿Por qué estás sonriendo así? Setsuna siguió caminando. Setsuna. No estoy sonriendo así. Mina. Tokage. Setsuna. Ha sido. Mina. ¿Qué pasó con Midori? Setsuna. Nada. Mina. Patrañas, tu cara literalmente está confesando un crimen. La peliverde aceleró el paso, Mina aceleró también. Setsuna abrió la puerta de su habitación, Mina se metió detrás de ella. Y antes de que pudiera expulsarla, la pelirrosa ya estaba sentada sobre la cama, observándola con una expresión extremadamente sospechosa. Mina. Habla. Setsuna suspiró profundamente, sabía que no iba a librarse de aquello. Por lo tanto decidió responder de la manera más sencilla posible, caminó hasta una pared, movió algunos objetos y finalmente sacó el famoso pizarrón. Aquel gigantesco tablero donde durante un mes habían ido acumulándose fotografías, teorías y evidencias sobre un fenómeno extremadamente específico. Izuku Midoriya enamorando mujeres sin darse cuenta. Mina observó con atención mientras Setsuna tomaba una fotografía de sí misma. Luego caminaba hacia el centro del tablero. Y finalmente colocaba la imagen junto a las demás, durante unos segundos hubo silencio, luego Mina se dobló de la risa. Mina. No puede ser. Setsuna. Sí puede, Mina. Tú dijiste que jamás te enamorarías de Izuku Midoriya. Setsuna se dejó caer sobre su silla. Setsuna. Pasaron cosas. Mina volvió a reír. Mina. Pasaron cosas dice. 6. La peliverde tomó uno de los cojines de la cama y se lo lanzó, Mina apenas logró esquivarlo. Después de varios minutos, la pelirrosa finalmente consiguió calmarse lo suficiente para recordar algo importante. La apuesta, aquella maravillosa apuesta, Mina sonrió inmediatamente. Mina. Entonces gané. Setsuna levantó una ceja. Mina. Tu colección de dinosaurios. La peliverde guardó silencio unos segundos, luego caminó hacia una de sus bolsas y sacó el pequeño peluche de dinosaurio que Izuku le había comprado antes de abandonar el museo. Lo observó durante unos segundos y sonrió, una sonrisa mucho más suave, más tranquila, más sincera. Setsuna.
Puedes quedarte la colección. Mina parpadeó, aquello sí logró sorprenderla. Mina esperaba discusiones, negociaciones, tal vez lágrimas, definitivamente amenazas, pero no aquello. Mina. ¿Hablas en serio? Setsuna asintió mientras abrazaba el pequeño dinosaurio contra su pecho. Setsuna. Sí, Mina. ¿No vas a pelear? Setsuna. No, Mina. ¿Ni siquiera un poquito? La sonrisa de Setsuna creció, luego observó el peluche nuevamente y por primera vez en toda la conversación, Mina entendió. La pelirrosa soltó un largo suspiro. Mina. ¿Sabes qué? Setsuna levantó la vista. Mina sonrió. Mina. La apuesta queda cancelada. La peliverde parpadeó sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Mina ya caminaba hacia la puerta. Mina. Porque sinceramente creo que ya obtuviste algo que vale mucho más. La puerta se cerró unos segundos después y finalmente Setsuna volvió a quedarse sola, el silencio regresó a la habitación. La peliverde observó durante unos instantes el pequeño dinosaurio de peluche que sostenía entre los brazos. Luego lo abrazó con fuerza y se dejó caer sobre la cama mientras una sonrisa feliz aparecía nuevamente en su rostro. Porque sí, tal vez había perdido una colección, tal vez había perdido una apuesta. Pero mientras recordaba la expresión completamente destruida de Izuku después de aquel beso, Setsuna estaba bastante segura de que había salido ganando. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.